Shalom de nuevo, feliz semana, Shavua Tov a todos. Vamos a observar un versículo que es de suma importancia dentro de las escrituras, dentro del Brit Hadashah, un versículo que trata un poquito sobre cierta parte de la obra que el Redentor vino a hacer. Eh, Dentro del Brit Hadashah, ¿vale? Hemos aprendido, hemos visto que eh, hay muchas palabras que son llamadas hebraísmos, es decir, palabras que tienen un sentido o un significado que solamente se puede comprender cuando se observan en la luz de la cultura, de la literatura, del credo, de la creencia del pueblo de Israel según el Tanaj, ¿no? Los que vieron el PDF o escucharon el audio, el video audio sobre el Yom HaKesech, el día escondido, pues allá se presentan mejor, ¿no? Muchas de estas, bueno, no muchas, algunas de esos hebraísmos, estos sentidos, estas expresiones que tienen un sustento, un fundamento dentro del Tanaj. Cuando no se tiene en cuenta este sentido, este fundamento, pues la gente suele interpretar. Y como bien habló Pedro sobre Pablo, que muchos interpretan porque no comprenden el fundamento de Pablo, por ser un hebreo descendiente de la tribu de Benjamín, un judío en ese sentido de su fe, como no comprende la razón de lo que él escribía, pues malinterpreta para su propia perdición. Es así como muchas personas al leer el Brit Hadashah, como muchos conocen de una forma muy mala y con razón mala, y de esta razón pues surgen esta mala razón surgen un montón de interpretaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque descartan el Tanaj llamándolo antiguo y llama el Brit Hadashah, que significa alianza renovada, restaurada, pues lo llama nueva alianza. Caso que no es cierto para nada. Bueno, un diccionario de internet explica el asunto de esta manera. El concepto de alegoría, ¿vale? Cuando no hablamos de hebraísmos, pues tiene el sentido de alegoría, ¿no? Una alegoría deriva del latín alegoría, y este por su parte de un vocablo de origen griego. La noción permite hacer mención a aquella ficción en la cual una idea, frase, expresión u oración posee un significado distinto al que se expone, ¿vale? Para dar inicio a lo que vamos a leer, vamos a investigar en este día. ¿Por qué es importante tener este fundamento? Porque hay que tener en cuenta que este libro, que se llama Brit Hadashah, la Alianza Renovada Restaurada, fue escrito por hebreos. Por lo tanto, escribieron en función de la cultura, del credo, de la esperanza, de lo que ellos conocían y estudiaban todos los días en el Shabbat, pues en las sinagogas, donde aprendían y leían los libros de la Torah. Entonces, claro, expresaron de esta manera. Ahora, con el tiempo, pues, el sentido de las expresiones originales se han perdido. ¿Por qué? Porque los autores, los traductores, los editores de esta edición, que se convirtió en el Nuevo Testamento, como es conocida, pues allá traducieron perdiendo de vista o sin tener en cuenta que dentro de las expresiones hay un significado distinto o más allá de las meras palabras, ¿no? Y entonces, quitando o no teniendo en cuenta este fundamento, pues se sacaron malas ediciones, malas interpretaciones, y a la vez a la gente que lee, pues a veces no o llegan a tener ideas y opiniones equivocadas. Bueno, está escrito en Juan 16, versículo 25, dijo Yeshua: os he dicho todo esto en parábolas, ¿vale? De aquí alegorías, ¿no? Parábolas es un método específico, típico del hebreo, porque es rico en significado. Entonces se usó parábolas porque era común, y es común dentro de la fe hebrea, pues, expresarse de esta forma. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas. Eso que con toda claridad os hablaré acerca del Padre, obviamente de su Padre. Aquí es un misterio para muchos, y es causa de
un debate interminable entre los tres sismos que se relaciona principalmente con las escrituras, judaísmo, mesianismo y cristianismo, ¿no? Por esa razón, Yeshua habló en parábolas, alegorías, que expresan, poseen un significado distinto al que se expone. Es aquí donde uno tiene que indagar de dónde sale o dónde está este fundamento, este significado, que no está expresado directamente, sino que está presentado de una cierta manera, ¿vale? Una cierta manera que la llamamos parábolas, alegorías, anécdotas, ¿no? Y no por nada, pues, se presentó de esta forma y hay quien, pues, como no intérprete, pues, no conoce ni siquiera quién es Yeshua, mucho menos tiene conocimiento quién es el padre de Yeshua, ya que la escritura misma declara, nadie lo conoce al padre de Yeshua, y si alguien puede conocerlo es si Yeshua, es decir, el mismo que su hijo, lo hace revelar, se lo da a conocer. Por eso para la mayoría es un misterio. Hoy vamos a contrastar dos ediciones bíblicas para ver cuál de ellas expresa el mensaje más correcto. Una de las ediciones que yo uso es la Corona de Jerusalén, y esta dice en Lucas, bueno, esta es la cita principal sobre la cual vamos a hablar, Lucas capítulo 3, versículo 21-22. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizando también Yeshua, y puesto en oración, se abrió el cielo. Y el versículo 22 dice, ¿no? Esa es la cita principal. Y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Bueno, hay muchos detalles en toda esta cita. Hoy solamente nos vamos a concentrar en estas expresiones, en estas palabras. Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. ¿Vale? Se puede hablar mucho más. Hay muchos temas, muchas raíces que se pueden seguir por aquí, pistas, ¿no?, sobre cuál se puede hablar días y días, varios temas, pero nos quedamos con este dicho, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Pues otras ediciones, hay varias ediciones que acaban en de Jerusalén, como también la edición que es el lenguaje actual y otras ediciones, pocas, no tan muchas, escriben igual o traducen de esta forma, yo hoy te he engendrado, hablando del contexto o del momento cuando Yeshua fue bautizado por su primo Yohanan, ¿no? Fue bautizado. Ahora, la gran mayoría de las ediciones, que por lo menos yo tengo, incluso los interlineales griego y españoles, de estos textos, de estas ediciones que tiene el texto griego, también la traducción en español junto con los números del diccionario Strong, traducen esta misma cita con un otro sentido. Y cuando digo la mayoría me refiero a que tengo bastante, 80, 100 ediciones que lo expresan de esta manera, ¿vale? Y le voy a dar dos ejemplos, uno que es de Brit Hadashah, una edición que se llama Brit Hadashah, y una edición que se llama Versión Internacional Nazarena, ¿vale? La suma de todos los demás, Reina Valera, Kadosh, otras ediciones mesiánicas, pues todas traducen en este mismo sentido como se los voy a presentar. Dice, a misma cita Lucas 3, versículo 22, y descendió Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal, Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, eso es lo que significa, como paloma, y fue hecha una voz del Shamaim, es decir, de los cielos, que decía, tú eres mi ben amado, es decir, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Y la versión nazarena dice, el espíritu de santidad descendió sobre él en forma corporal como paloma, luego vino una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti me he agradado. La pregunta es, ¿cuál de esos dos grupos de versiones sería la mejor traducción o la correcta? ¿Cuál sería la buena o cuál sería la mala? O quizás las dos son buenas o son igual de malas, ¿no? Ese es el asunto. En ti me he complacido, y de aquí hay derivados como en ti es mi placer,
estoy muy complacido contigo, en ti tengo complacencia. Bueno, según cada edición, pues le da un cierto sentido, pero la idea es la misma. En ti me he complacido o hoy te he engendrado. Claro, aparente, eh, a veces crea confusión porque no es la misma cosa, ¿no? Tener complacencia en alguien y decir que hoy te he engendrado. ¿Cómo vas a engendrar a una persona cuando tiene ya 30 años? Bueno, el propósito de este tema se ilustra en tres aspectos. Es decir, averiguar cuál de las dos citas es la correcta en primer lugar y cuál no o sí, acaso si las dos citas están correctamente, ¿no? También cabe la posibilidad. También hay un otro propósito de saber cómo lograr y qué unidad de medida usamos para llegar a tener un discernimiento y saber cuál de estas dos ediciones es la correcta y cuál no es la correcta. O si las dos pues quieren expresar algo y el sentido que expresa no es lo que nosotros, no es lo que nosotros entendemos por la misma lectura. Entonces hay allá una alegoría, una anécdota, una parábola, un hebraísmo más allá de las palabras donde nosotros tenemos que entenderlos. Y por tercero, ¿qué es lo que enseña dicha cita? Saber explicarla correctamente, ¿no? Porque cuando tenemos dos grupos de ediciones, aunque podemos tener 80 ediciones que nos expresan de un sentido y una que nos expresa, algunas que nos expresa en otro sentido, entonces uno tiene que pararse y pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué un autor lo traduce de una manera y uno de otra manera? Siempre puede crear conflicto. Entonces, la gente que en general no acostumbra, no tiene en cuenta que estas palabras contienen un mensaje que está escrito por unos hebreos, no por unos cristianos, ni por españoles, pues cuando no tiene en cuenta este fundamento, pues trata de malinterpretar y buscar un sentido a las meras palabras. Así que deben educarse, saber por qué creen lo que creen y si interpretan, cómo saber que está en lo correcto y es diferente, a diferencia de la multitud, ¿no? Para que no seamos uno más. Las palabras tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, han sido traducidas en otras ediciones como en ti me ha complacido. Y la razón de este texto, hoy te he engendrado, en realidad es un hebraísmo, se entiende en la luz de la propia cultura. Al ignorar estos detalles, pues los autores o los lectores han pensado que el texto puede ser un error, ya que Yeshua no se ha convertido en el Hijo del Altísimo a la hora de ser bautizados, porque antes de que naciera, ya se le dijo a su madre Miriam que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo, ¿no? Vamos a ver un poquito más tarde. Por lo tanto, no tendría sentido decir, hoy te he engendrado, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, cuando a Miriam, a la madre de Yeshua, ya se dijo antes de que ella siquiera tuviese el bebé en su vientre, dijo, el hijo que tú nacerás será llamado Hijo del Altísimo. Antes de tú darás a luz, sí, antes de dar a luz. Así que a pesar de las traducciones, de esta traducción con en ti me he complacido, que tampoco está equivocada, suena diferente, ¿no? De decir hoy te he engendrado, no suena igual, no tiene ni el mismo significado, ¿no? Bueno, deja entender que hay dos ideas distintas, pero el sentido del texto debe ser visto en la luz de la forma como se coronaban los reyes de Israel. Por eso le comenté al principio que una alegoría, un concepto de una alegoría, expresa una idea, una frase, expresión o oración que posee un significado distinto al que se expone. ¿Vale? Así que ese sentido en ti me he complacido o hoy te he engendrado son expresiones hebraicas que tienen sentido dentro de la propia cultura hebrea. Es allá donde la mente tiene que ubicarse cuando lee el Brit Hadashah. No por nada en todas partes de todos los libros del Brit Hadashah se menciona, está escrito en las escrituras. Y empezó desde Moisés y los profetas, ¿no? Y
les explicó, les abrió el entendimiento, está escrito en todas partes. Se cita el Tanaj, el famoso texto de 2 Timoteos 3, 15, 17. Desde el principio, desde tu niñez, pues investigaban las escrituras, ¿no? Y ellas te dan conocimiento, sabiduría, está perfectamente capacitada, es decir, el Tanaj, para edificar, para fortalecer, para preparar a una persona a ser perfecta, ¿no? Edificada en las escrituras. Esa es la roca, el fundamento sobre el cual se tiene que edificar y se edifica la fe hebrea. En primer lugar, al leer estas expresiones hebraicas, se debe saber que, primero, todo el rey en el antiguo Israel, al ser ungido como rey, se le atribuía el título especial, un título especial que le convertía en hijo de Elohim. Bueno, hoy te engendré es igual como decir hoy te ungí, hoy te confirmé. Creo que todos sabemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, llegó en el tercer mes, a los primeros días del mes de Shivan, en el día que se conoce como el día de Shavuot, ¿no? 50 días más tarde, desde que salieron de Egipto, desde que cruzaron el Mar Rojo, pues llegaron al monte Sinaí y aquí se le presentó las palabras de la alianza y se le encomendó al pueblo guardar la Torá. Y el pueblo pues dijo, sí, vamos a hacer todo lo que Elohim nos mandará. Así que Elohim le dijo, si guardarás mi Torá, serás mi pueblo y yo seré tu padre. En otras palabras, será tu esposo, usando ese sentido alegórico y hebraico, yo seré tu esposo, tú serás mi esposa o mi prometida. Bueno, ya que contrataron es como un contrato matrimonial que se hizo presentándose esta ketubá, esta alianza, lo que el novio presenta en general como escudo, como protección a favor de su esposa. Y esas son como se conocen los 10 palabras de la alianza, mal llamados los 10 mandamientos, porque no son mandamientos. Los mandamientos están en la Torá. Es lo que se le encomendó al pueblo guardar. Y el pueblo dijeron, vamos a guardarlo. ¿Vale? De otro punto de vista, Elohim aquí se presenta, yo seré tu padre, tú serás mi hijo. ¿Vale? Así que cuando el pueblo se comprometió a guardar la Torá y Elohim cumplir la alianza, las 10 palabras, cuando una persona pasa a ser hebreo israelita, entra bajo la autoridad de las escrituras, se convierte en hijo de Elohim. Por lo tanto, todos los descendientes nacidos en la casa de Israel, dentro del pueblo de Israel, eran llamados hijos de Elohim. Pero a la hora de que un rey se coronaba, recibía un título especial diferente, de un grado, para decir así, superior, que más tarde, como vamos a ver, este título fue atribuido al Mashiach. Hoy te engendré, igual como decir, hoy te ungí o hoy te confirmé como rey sobre Israel. Vamos a ver un poquito más tarde, ¿no? Vamos a leer algunas citas para ubicarnos en el contexto, ¿no? Porque es así lo que hemos visto al principio. Hay una cita, es un hebraísmo, y antes de interpretarla, ¿qué es lo que quiere decir esta cita? Cosa que no es sabia, dado que el Tanaj, el Brit Hadashah, está edificado sobre el Tanaj, es lo suyo ir al Tanaj para ver qué es lo que expresan esas palabras, ¿no? ¿Qué es lo que se oculta o que se nos enseña detrás de estas palabras hebraicas o parábolas, alegorías? Y en segundo lugar, la Torá indicaba también que los sacerdotes que iban a entrar a ministrar como intercesores, primeramente tenían que ser lavados con el agua de la purificación. Por esa razón, Yeshua contestó a Yohanan cuando vino a ser bautizado, a ser sumergido. Yohanan, pues su primo, aunque no se vieron nunca, pues pidió una señal, ya no entramos en esos detalles, pidió una señal y Elohim le concedió una señal. Esa señal se lo presentó a él, la paloma que tomó la forma de confirmación de parte de Elohim que él, es decir, la persona sobre la cual descendería la forma de un símbolo del espíritu de Elohim, como su confirmación de su parte, sería quien iba a ser el Mashiach, porque Juan no lo sabía quién es, no sabía que era su primo. Dado que este encargo lo recibió de parte de Adonai, de Elohim, pues él mismo le iba a dar un señal, como las escrituras nos indican, pues
cuando vio descendiendo esta forma física como una paloma, pues tuvo la confirmación que aquel iba a ser el Mashiach. Un poquito más tarde, pues está escrito que lo presentó a sus discípulos. Dice, mira, él es el Cordero, a partir de ahora a él tenía que seguir, y porque él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Es decir, yo completé ya mi parte, a él tienen que seguir a partir de ahora, porque yo ya aquí no soy más, ya no se me necesita más. Ya presenté a quien el Israel tiene que servir. Y en este contexto, cuando vino Yeshua a ser bautizado, él dijo, Juan, no soy digno, necesito que tú me bautices a mí, no yo a ti. Y en este contexto, Yeshua contestó, deje porque tiene que cumplirse toda la justicia. Bueno, aquí la gente otra vez tarda de interpretar qué es lo que quiso decir, porque, bueno, aquí lo asocia con la idea que tenemos que estar bautizados porque es nuestro ejemplo, nada que ver con darle una interpretación a lo que quiso decir, porque lo que dijo esta justicia refiere a lo que está escrito. ¿Dónde está esta justicia que nosotros tenemos que cumplir? El fundamento de la fe hebrea es Torah, y en la Torah está toda la justicia que nosotros tenemos que obedecer, cumplir y respetar, porque eso nos convierte a nosotros en hijos de Elohim. Deje que se cumple toda la justicia. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más tarde cuál era esta justicia que él lo cumplió haciendo la inmersión. Con este indicando una ley, ¿vale? Una ley que está dentro de la Torah en cuanto al lavado ritual sacerdotal. Tema que vamos a buscar para tener el fundamento de este dicho, para que no se interprete más. Y así vemos los dos sentidos, si están los correctos o si no están correctos. Al ser confirmado Yeshua en su misión, la palabra en ti me he complacido tiene el mismo sentido o como hoy te he engendrado o hoy te confirmé. A la vista de todos, por ser el ungido que yo he aprobado, siendo calificado para completar la obra de redención. Con este dicho, quiero decir que las dos formas, aunque parecen diferentes, y lo son, no están errando en ningún aspecto, porque cada uno de esos dos grupos de ediciones, cada uno, bueno, los autores que hicieron esa traducción, cuyo original no lo tenemos, solamente tenemos aquí traducciones. Entonces, para entenderla correctamente y para no interpretar ni decir, oh, me estoy confundiendo con tantas ediciones, el asunto es volver al Tanaj, que es lo que se quiso decir. Hay un fundamento, un respaldo, hay una enseñanza que me da claridad, me da más luz en cuanto a eso o no. Pero gracias a Elohim, a nuestro Redentor, a nuestro Adonai, al Ruach que inspiró las Escrituras y no por nada permitió que haya dejar estas confusiones, porque estas nos motiva a estudiar, investigar, hacer la tarea, coger la pala y buscar el tesoro enterrado, buscar el fundamento sobre el cual se edifica nuestra fe. De esta manera, le quiero decir que las dos afirmaciones, en ti me he complacido o hoy te he engendrado, tiene el sentido de hoy te confirmé. Vamos a ver los dos fundamentos, tanto en la idea de el ungimiento de la coronación real de los reyes en Israel, como también de la función sacerdotal. ¿Por qué es importante todo este asunto? Porque en este momento, cuando se dio este testimonio a Yohanan, ese es el Cordero. ¿Ah? Pues la gente trata de interpretar. Lo que nosotros tenemos que saber es de dónde es Cordero, porque las Escrituras nos presenta que es de la fundación del mundo. Y en la fundación del mundo, cuando vamos allá, vemos el pecado, la transgresión de Adán y Eva. Y allá encontramos la primera promesa que un descendiente de la mujer, ¿vale? Un descendiente de la mujer, no dice un descendiente de ustedes, ¿vale? Aquí está otro asunto, pero bueno, no entramos en detalle. No, un descendiente de la mujer aplastará la cabeza del serpiente, es decir,
destruirá esta obra del maligno, hará el reverso, ¿no? Revertirá el proceso del pecado para restaurar la identidad y la semejanza primeramente de Adán y Eva y el derecho que ellos perdieron de ser hijo de Elohim, hijo de Adán, ¿no? Adán era hijo de Elohim. Y ese es el estado inicial. Esa es la obra principal de redención. Así que vemos una vez que hay un hijo de Elohim aquí en Adán y hay un hijo de Elohim a partir de Sinaí dentro de la alianza que se hizo con el pueblo de Israel. Pero aquí son dos asuntos totalmente separados y uno, la restauración o la identidad de la descendencia de Jacob, de Israel como hijo de Elohim, es parte del plan general principal de restauración. Porque cuando Abraham recibió la promesa que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todavía no existía Jacob, no existía descendencia de Israel ni alianza en Sinaí. La promesa vino a partir de la descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y es aquí donde se presenta el Mashiach, que iba a restaurar, ¿no?, el derecho de lo que Adán perdió, destruyendo la obra del enemigo, de la maldad. Por eso es importante este momento, esta confirmación, esta declaración: hoy te engendré en ti, me he complacido, ¿no?, en ti. Hoy te he confirmado a la vista de todos por ser el ungido. ¿Vale? Vamos a desarrollar un poquito el asunto para ver la historia. Así que vamos a leer la experiencia de los personajes elegidos por formar la familia de quien se le encomendó al que iba a ser el Mashiach, el ungido. Y leemos primero la experiencia de Yosef, según narra Mateo, ¿no?, para quitarnos esta idea del engendramiento, para saber que Yeshua de ningún modo tuvo un engendramiento espiritual en el momento cuando fue bautizado, y allá se consideró que es hijo de Elohim confirmado. No tiene ningún sentido, es decir, no tiene ningún fundamento este credo que él fue engendrado, fue confirmado como hijo a partir de este momento. El sentido es totalmente diferente, tiene que ver con el principio, con el pecado y con la confirmación sacerdotal. Lo vamos a ver un poquito más tarde, pero para ubicarnos un poquito en el contexto de cuándo fue él declarado, cuando se presentó por primera vez como hijo de Elohim, hijo del Altísimo, vamos a leer la experiencia de los padres, de los que formaron esta familia, esta pareja del Mashiach, el ungido. Así que leemos primeramente la experiencia de Yosef, según nos la presenta Mateo, en capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice: el nacimiento de Yeshua el Mashiach fue así. ¿Vale? Mashiach significa ungido, ¿no? Una persona, bueno, se le atribuye cierta diferencia o cierta distinción de todos los Mashiach en general, porque había muchos, ¿no? Es decir, todos los sacerdotes, los reyes, incluso algunos profetas eran ungidos para servir de cierta manera. Así vamos a ver un poquito sobre los reyes y los sacerdotes, pero el sentido que se le da aquí es distinto, es apartado por ser la persona elegida para cumplir un propósito distinto, para tener un reinado eterno y como sacerdote de purificación completa, es decir, como descendencia de la mujer que iba a restaurar lo que Adán perdió, no solamente para restaurar y tener control como rey de Israel, sino como redentor de la raza humana en general. ¿Vale? En ese sentido se habla del nacimiento de Yeshua, el Mashiach. Fue así, dice Mateo 1:18, habiendo sido dada a Miriam, su madre en matrimonio, es decir, la madre de Yeshua, que fue dada en matrimonio a Yosef, antes de llegar la fecha de la consumación del matrimonio y venir juntos, y vivir juntos, o venir juntos, fue sabido que el Ruach HaKodesh había causado su embarazo. ¿Vale? Es una cita bastante clara, interesante e importante,
que descarta, bueno, hay muchos más, pero aquí se puede abrir otro tema, descarta por completo que Miriam no estaba con su prometido, ya los que conocen la forma antigua, forma hebrea de matrimonio, sabe que primeramente había se declaraba el noviazgo, un contrato, había una forma de compromiso de noviazgo que se celebraba y después había un cierto tiempo convenido mientras los dos vivían apartados, separados, no tenían contacto juntos para verse, para así probarse la fidelidad del amor, a ver si aguanta las pruebas. Pues en este tiempo de separación, después de que fue comprometidos, se comprometieron, antes de llegar la fecha para la consumación del matrimonio, es decir, para que se haga que se haga oficial la boda real y que los dos vivan juntos, para venir juntos, ¿no? Eso es el sentido, y venir juntos fue sabido. Antes de que llegue el tiempo para la boda, para decir así, fue sabido que el Ruach HaKodesh había causado su embarazo. HaKadosh es el espíritu de santidad. No sé por qué razón lo traducen así, porque HaKodesh es santidad, HaKadosh es el santo, Ruach HaKadosh. Bueno, esa es de la edición de donde yo he leído, versículo 1:19, Yosef, su marido legal, siendo un judío piadoso, no quería denunciarlo exponiéndolo de una muerte pública, porque claro, vino embarazado, obviamente él no era ni él mismo era condenado porque se supone que tuvieron relaciones antes de que se oficie la boda, pues en este caso ni siquiera fueron juntos a saber cómo llegó embarazada. Entonces, claro, en su concepto de la aquella cultura, pues quiso, porque le amaba, quizás dejarla así en secreto para que no sea apedreada, no se le dé la muerte con piedra según la Torá indica en el Tanaj, ¿no? Así que antes de denunciarla y exponerla a una muerte pública y vergonzosa, pensando cómo solucionar la situación, llegó a la conclusión que la mejor era darle secretamente un documento de divorcio, una carta de divorcio. Bueno, son detalles que son parte de la cultura hebrea. Mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente, se durmió. Y mientras dormía, he aquí un mensajero, un malaj, un ángel, como se traduce, del Eterno, del cielo, se le iba apareciendo en visión diciendo, Yosef ben Adán, es decir, Yosef, hijo o descendiente de David, no temas recibir a Miriam, ¿hmm? de David, Yosef ben David, descendiente del rey David, de la casa de Judá. No temas recibir a Miriam como tu mujer, porque su embarazo ha sido causado por una palabra profética de la Ruach HaKodesh. Bueno, conocemos las profecías sobre el Mashiach, sobre Shiloh, hay muchas profecías. Embarazo ha sido causado por una palabra profética causado por el Ruach HaKodesh. Versículo 21, ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él rescatará o salvará, o como está la raíz de la palabra, dará la Yesha, es decir, dará la salvación al pueblo por sus pecados. De aquí la razón del nombre Yeshua, porque él salva, él es el Salvador que salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22, el Eterno decidió que esto fuera hecho siguiendo el plan anticipado por él mismo, ya que el plan de la redención sabemos que fue hecho antes de la fundación del mundo, como cuando dijo por medio del profeta, ¿vale? Antes todos estos asuntos fueron profetizados, aunque el plan de redención fue hecho desde la fundación del mundo, pues a medida que avanzaba el pueblo, pues se le daba profecías. Y en los libros de Pedro se presenta bien claro, en primera y segundo de Pedro, en el primer capítulo, tanto del primero como de segundo de Pedro, se presenta que fue el Ruach HaKodesh, fue el espíritu del Mashiach, quien iba hablando sobre lo que él iba a padecer cuando iba a venir como Mashiach. ¿Vale? Es un asunto, solamente hago una paréntesis para despertar la mente de las personas que buscan tesoros enterados, ¿no? Versículo 23. He aquí, dice la profecía, una muchacha virtuosa
concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y ella lo llamará Immanuel. Bueno, no pusieron este nombre, pero sabemos que el significado de este nombre que representa Elohim con nosotros, ¿vale? Elohim con nosotros. Por eso su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo. ¿Por qué razón este nombre? ¿Por qué razón Immanuel? O ese nombre no lo pusieron nunca, no lo llamaron así. Pero es una metáfora, una alegoría, ¿por qué? Porque en el Tanaj dice, yo soy tu único salvador, fuera de mí no hay otro, y por medio de las profecías indicó que Yohanan iba a preparar el camino a quién, a Adonai, cuando él iba a venir de repente en su pueblo. Bueno, la palabra Adonai es el sustituto de Yod Hei Vav Hei, las 4 consonantes, que es el apelativo de cómo se presentó Elohim, seré, en el futuro estaré, ¿quién? ¿Quién mismo que fui en el pasado? Lo soy, Jové, no, el verbo presente, Yejeja ya Jové, los 3 verbos que no son un nombre, sino representa atributos, facultades, el dominio de Elohim. Versículo 24, al despertar Yosef del sueño, hizo lo que el Eterno le había instruido por medio de su mensajero celestial y trajo a Miriam a su casa como su esposa. Pero se abstuvo de tener relaciones íntimas con ella hasta después que dio a luz su hijo. Y le puso por nombre Yeshua. ¿De dónde vino este nombre? ¿Se le ocurrió a Yosef, a Miriam? No, vino del cielo y no por nada, porque es profético. Cada letra, bueno, contiene Yod, Shin, Vav, Ayin, esas 4 consonantes, tienen una profecía, cada una en ellas misma que refleja y descubre la identidad de quién es el Redentor. Pero eso tiene su tema. Por segundo, vamos a leer la experiencia de Miriam, según nos cuenta el doctor Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante. Al 6º mes, el sexto mes hebreo, es decir, el malaj Gabriel, el ángel Gabriel, fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casamiento con un hombre llamado Yosef de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam. Acercándose a ella, el malaj dijo, Shalom, mujer favorecida, Elohim está contigo. Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja, pensando qué significaría este saludo. El malaj le dijo, no temas, no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida por Elohim. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y lo vas a llamar Yeshua. Él será grande, será llamado Hijo de Ha-Elión, ¿vale? Ha-Elión es el más alto título que se le puede dar al soberano, ¿vale? Un título que por aquí hemos estudiado que le pertenece a Yeshua. Pero como comparte el mismo título con su padre, no significa que su padre no es Ha-Elohim. Hay que entender que siempre en el Tanaj, cuando se habla del Elohim de Israel, por ser Elión, siempre está puesto en el contexto de los demás ídolos. Por ser los demás ídolos, dioses o mitos deificados, que no pueden hacer nada por comparación, el Elohim de Israel, quien sabemos que es Yeshua, está soberano sobre ellos. No significa que sobre Yeshua él no tiene a su padre, y su padre es Elión, es el Altísimo, Rey del universo, soberano de todo lo que hay en el universo. Bueno, es un asunto delicado de conflicto para muchos judíos mesiánicos y desde luego para cristianos que tampoco no entienden mucho. Él será grande, será llamado Hijo de Ha-Elión, ¿vale? Aquí es la primera vez cuando se menciona la identidad de Yeshua, del Ruaj que bajará sobre él, y que este hijo que estará dentro es hijo de Ha-Elión, ¿vale? Así que pasar a 30 años más tarde, en el momento del bautismo, comprendemos que es irrelevante sentido literal, hoy te he engendrado, ¿vale? Porque de ninguna manera fue engendrado. El hijo del Elohim Altísimo tampoco fue engendrado. Bueno, es otro asunto aquí más delicado, no fue engendrado aquí, ya que él mismo se presenta estar antes de Jacob, antes de Abraham, y también presenta a Pilato, nací y por esto vine al mundo. ¿Cuándo nació? Bueno, es un poquito para que reflexione por qué dijo que nació y vino al mundo. Bueno, cuando vino al mundo obviamente nació
descendencia de la mujer para cumplir una obra de ser la persona calificada como mi pariente más cercano. Vamos a ver un poquito más tarde ese asunto. Seguimos con la cita, Lucas 1:32. Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Bueno, conocemos la profecía que está en Daniel también, donde se presenta Yeshua de esta forma, bajo la piedrecita chiquitina, que llenará el mundo una vez que destruirá el poder de las demás naciones. Versículo 34. Le preguntó Miriam al Malach, ¿cómo será eso? Pues que soy una doncella, sin haber conocido hombre, es decir, una persona virgen que no conoció, no tuvo contacto sexual con algún varón. Versículo 35, el Malach respondió, el Ruach HaKodesh vendrá sobre ti, el poder de Jaelión te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh, nacido de santo, que nacido de ti, será llamado el hijo de Elohim. Bueno, el sentido, él se presentó Yeshua de esta forma, y cuando él se presentó, bueno, sabemos que todo el pueblo de Israel era considerado hijo de Elohim, pero no es este el sentido como se presenta aquí, sino que se presenta de la forma paternal, como padre, hijo de Jaelión, del Altísimo, o hijo de Elohim será llamado. Y cuando él se presentó de esta forma, los judíos de su época entendieron la relación parentesca de parental que Yeshua pretende tener con él, que ellos consideraban que es el padre del Tanaj, pero Yeshua se refería a su padre, que los mismos judíos no lo conocían. Y cuando los judíos de aquella época escucharon, cogieron la piedra para matarlo. Dijo, se hace Elohim. Y es lo que es, porque un hijo de Elohim, ¿qué puede ser? Un hijo de Adán, ¿qué es? Pues hijo, por esa razón se llama Ben Adán, porque es descendiente de la carne de Adán, ¿no? Y en ese sentido, sí, fue uno de los títulos favoritos por Yeshua, no llamarse hijo de Elohim, sino llamarse Ben Adán, hijo de Adán, porque vino con un propósito de ser el Mashiach. Es así de donde volvemos otra vez al bautismo suyo, donde fue confirmado como el Mashiach para cumplir el propósito para cual vino para ser mi redentor, mi Goel, mi pariente más cercano para que me pueda dar la redención, para restaurarme mi derecho en primer lugar, para volver a ser hijo de Elohim y restaurar el derecho de Adán para volver a ser rey de la tierra. El propósito de toda la obra es ayudarme a recuperar la imagen y semejanza que desde Adán hasta ahora hemos perdido, la imagen de nuestro Creador. Por esta razón el Creador no dijo, no os haréis imagen, porque Él ya hizo una imagen en el ser creado y dejó su firma en este código, encriptó su firma en el día cuando dice Adán. ¿Vale? Si ustedes van la secuencia de letras equidistantes, ya pueden ver una secuencia de consonantes donde leerán Yod, Shin, Vav, Vain, la firma del hacedor, del creador de Adán. Allá el autor de esta obra maestra dejó escritas la firma de quien hizo al ser humano conforme a su imagen y semejanza. Bueno, por aquí les siembro algunas ideas. Si vamos a la Torah, vemos primeramente que de todos los tribus de Israel fue escogida la tribu de Leví. Y de esta tribu fue elegida la descendencia de Aarón para consagrarla en el servicio como mediador, como intercesor entre el pueblo y el cielo. Pero al consagrar a Aarón en ese servicio, algo parecido a la consagración del Nazareo, según Números 8, primeramente fue necesario un lavado previo. Aquí tratamos de entender lo que quiso decir Yeshua, cuando dijo a su primo, a Yohanan, al inmersor, hay que hacerlo, me tiene que bautizar para que se cumpla toda la justicia. Es aquí donde volvemos a la ley de la consagración de un sacerdote antes de que inicie su proceso de mediador, en este caso de Goel, de redentor, de Mashiach. Primeramente, fue necesario un lavado previo. Eso podría ser algo humillante, ya que Aarón no se lavaba solo, ni sus hijos.
que en este caso fue su hermano, su pariente más cercano, como con el caso de Aarón fue Moisés quien lo lavó. En este caso, el que le dio la inmersión a Yeshua fue Yohanan, su primo, fue su pariente más cercano. Quizás no es una coincidencia que eso sucedió de esta manera. Así que leemos en Éxodo 29, versículo 4, ¿dónde está esta justicia sobre la cual Yeshua dijo, así tiene que ser, aunque soy yo quien, bien has dicho, yo que soy el Kadosh, tendría que santificarte a ti y restaurar tu ser en la posición que Adán perdió, pero hay una justicia que se tiene que cumplir para que yo inicie el servicio, ¿vale? Porque todas las escrituras presentó detalles y detalles sobre la obra que habrá de hacer el Redentor. Todo lo que hay dentro del sistema levítico es suma o resumen de la obra que iba a hacer el Redentor, el Mashiach, el Goel, ¿vale? Goel, esa palabra tiene que ver con el Redentor, la redención. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Conduce a Aarón, Elohim mandó a Moisés, conduce a Aarón y a los hijos, y a sus 2 hijos, bueno, sabemos que 2 ya más tarde murieron, a sus hijos hasta la entrada de la carpa de reunión, ¿vale? Y lávalos con agua. Conduce a la entrada y lávalos con agua, a la entrada, es decir, para que sea un lugar público donde todos asisten, todos puedan verlo. El proceso de consagración comenzó con un lavado, la consagración de Aarón. Por eso Yeshua inició su obra pasando como la justicia reclamaba de esta misma manera. Todos los oficios sacerdotales comenzaban con un lavamiento, un lavado con agua. Aarón y sus hijos no se lavaron a sí mismos, ellos fueron limpiados. De cierta manera, antes de ser lavados en las aguas del bautismo, uno humilla su alma, ¿vale? Porque es vemos en segunda de libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando el pueblo preguntó, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que humillarse, es decir, hay que disponer su alma para reconocer la necesidad, porque ¿cómo sois? Transgresores. Aquí a todo el capítulo 2 los presenta lo que hicieron los padres, hasta ustedes. Y cuando Pablo acabó, dijo, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pues cada uno que se vaya a bautizar. Ya cuando tiene conciencia del estado y de la necesidad que cada uno vaya a bautizarse para el perdón de sus pecados, para que venga el Ruach, ¿no? Así empezaron... por esa razón se presenta primeramente que necesitamos la humillación del alma, por eso se traía a la entrada de la carpa una forma es una forma de humillarse, claro, que otro te lave, ¿no? Cuando una persona está enferma y otra persona tiene que lavarlo, pues no le cae bien, porque uno se supone que tiene manos para trabajar con ellas mismas y ayudarse. Entonces, a una persona le cuesta cuando no puede hacerlo. Y no por nada aquí, no era Aarón que tenía que lavarse, sino era Moisés quien lavaba, como símbolo de una más alto, en este caso de Elohim, que me puede purificar. De aquí que Yohanan llamaba al bautismo del arrepentimiento primeramente. Ojo, este lavamiento era una cosa que ocurría solo una vez. Y es en base a ese principio de consagración de donde Pablo afirma que solo hay un bautismo. En la cita de Efesios 4, versículos 5-7, hay un solo bautismo, un solo Elohim, una sola fe. Es decir, no sirve. Si uno ya está bautizado, pues no se puede volver a bautizar. Siempre y cuando estás en una sola fe, que es la correcta, cuando tú adoras al único Elohim, que es el verdadero, ¿no? Entonces uno se puede bautizar, pues 1000 veces. Si esto no es tan para el Elohim de Israel en la fe de Elohim, pues uno se bautiza para sus otros Elohim ajenos. Cosa que no sirve en este contexto. No es una persona consagrada a servir al Elohim de Israel. Cuando una persona se consagra a servir al Elohim de Israel, pues cumplirá con los requisitos según él manda. Una sola fe. Aquí uno tiene que buscar sus raíces en el Tanaj, en la Torah. Un solo Elohim, y es importante, hay que conocerlo quién es.
y un solo bautismo. De ese tiempo en adelante solo tendrían, es decir, los sacerdotes, una vez que ya pasó por esta limpieza, este bautismo principal, en adelante solo tendría que lavar sus manos y sus pies según la instrucción de Elohim en Éxodo capítulo 30, versículo 18. Esta ley del lavado era precisa solamente para los sacerdotes, es decir, para las personas que se consagraban a Elohim. Y no por nada, dijo Moisés, quiero que todos sean igual como yo, profetas. Y no por nada está en el Brit un pueblo, una nación de reyes y sacerdotes. Por eso, esa ley que estaba para el sacerdote vuelve a ser necesaria para todos nosotros si queremos entrar para recuperar este derecho de ser reyes, como Adán lo perdió, y estar en una conexión como el sacerdote directa con Elohim. Pues necesitamos este lavabo previo. Y si esto ya había sido apartados por medio de ciertos rituales específicos que están presentados en el capítulo 29, es decir, una vez que una persona fue apartada para Elohim, para servir, pasaba por medio de la inmersión que estaba precisa para los sacerdotes y ya no había necesidad más de hacer un otro lavado. Aquí es donde fue la razón por la cual Yeshua dijo a Pedro, cuando vino Yeshua para lavar los pies a Pedro, dijo Pedro, no solo las manos, si de eso depende mi salvación y mi redención, no solo los pies, sino las manos, la cabeza, todo. Entonces aquí Yeshua contestó, el que ya fue bañado, es decir, el que ya se consagró a Elohim, no necesita un segundo lavado total, sino que basta que se le lave los pies. Eso lo dice en Juan 14, versículos 2 y 3, recordando porque el sacerdote, una vez que se consagró, solamente queda lavar sus manos y los pies en el cuencuesta de bronce que había entre el altar y el lugar y la tienda de reunión, el lugar sagrado. Antes de entrar, pues aquí ya los sacerdotes que fueron bañados una vez solamente lavaban las manos y los pies, según Éxodo 30, 18. Así leemos en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, donde dice que el Mashiach amó a la congregación, es decir, el pueblo de los redimidos, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándolo mediante el baño del agua. ¿Y eso en virtud de qué? En virtud de su palabra, de la palabra de donde está escrita. Pues en la Torah es lo que vimos antes, ¿no? Y eso está escrito también, puede comparar con Tito, capítulo 3, versículo 5, y también en Apocalipsis 1, 5, donde se habla de los que lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Ya se va aquí con una profundidad un poquito mayor. Una maná enterada mejor. Aunque se piensa, en general en el cristianismo mesiánico, que la idea de la tevilá, es decir, la inmersión o el bautismo, vino desde Yohanan, de Juan. Esta era una antigua práctica hebrea de purificación previa, como forma de dedicarse en adoración ante el Hacedor. Hay un ejemplo en Génesis 35, versículo 2. Así que Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de las deidades extranjeras que hay en su medio, purifíquense y cambien de ropa. ¿Vale? Es un paso previo, primeramente el arrepentimiento, uno se tiene que quitarse esas deidades que hay ajenas y que se purifique. El sentido de la palabra purifique también es traducida como bañarse o lavarse, pero no vamos a entrar en ese detalle, solamente tiene que saber que no es algo nuevo, sino que es algo en los días de Yohanan, sino que tiene un trasfondo mucho más antiguo. En ese sentido de purificación ritual para separarse, como forma de quitar de su vida toda conexión con otras deidades ajenas para entregarse puros en esta forma a servir a Elohim. Dice la Torah también sobre el inicio del ministerio sacerdotal. Levítico 16, capítulo 4, se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino,
se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Esas son las vestiduras sagradas que vestirá después de bañarse, de haberse lavado con agua. Bueno, aquí les voy a presentar algunas palabras que son las raíces de esas palabras en hebreo, que se traduce con lavado con agua. No, lavado es rakjatz, que significa lavar, bañar, y para que alguno no diga, pues aquí con las pétalas, de las hojas de flores, como hacen algunos católicos, no les salpica con agua, sino con petales, no sé cómo se llama, de las flores, ¿no? Esas cositas bonitas que huelen bien, ¿no? Para que, bueno, que son las cosas de la flor. La palabra pues es clara, dice maim. ¿Con qué? ¿Lavar con qué? Maim, que es un sustantivo, es decir, es agua. Tiene otro significado como jugo también, pero vamos a mirar solamente lo que nos interesa. Maim, bañar, también corriente, manantial, mar, río, vado, razón por cual se trata de hacer un bautismo cuando se hace en una agua viva, como se considera un agua corriente, no un estanque, pero como no hay posibilidad, ya que no tenemos todo el contexto, se puede hacer en una piscina. Porque es decir, un agua que se cambia, no es un agua que está, lleva tiempo allá, años, seca, o algo parado, sino algo que se cambia. Los baños rituales estaba ya una costumbre en Jerusalén, se desenterró de las ruinas más de 100 lugares, 100 pilas, para decir así, de baños rituales dentro de la Jerusalén. Los ricos pues tenían la posibilidad ritual para los varones y también para las mujeres. Era agua que se recogía de las lluvias y se estancaba. Bueno, se guardaban en un espacio de piedra de 1,20 m de ancho, de 3 por 2, algo así. Unas piscinas. Y la tercera palabra que está en este contexto, lavado con agua, es la palabra basar. Es decir, lavar ¿qué? Carne, ¿vale? Basar es carne, por extensión cuerpo, persona. Es decir, las partes pudendas, se traduce aquí del hombre, cuerpo del ser viviente, ¿no? Ese es el sentido en general. Lujuria, hombre, hermano, grueso, gordo, género. Bueno, hay más sentidos de esta palabra basar. En resumen, el sentido de bañar el cuerpo es de bañar el cuerpo por implicación las partes íntimas, es decir, no solamente algo en las piernas, sino el bautismo que es una inmersión total, no solamente las manos, sino el cuerpo entero. Se comprende que había una inmersión completa, total del ser. Entonces, una persona que ya pasó por este procedimiento total, pues podrían vestirse con la vestidura adecuada para hacer el día de expiación, para cumplir el servicio del sumo sacerdote. En resumen, el sentido es bañar el cuerpo, ¿no? De todos los salmos, el que más es mencionado en el Brit Hadashah es el Salmo 2. Este salmo tenía el propósito de ayudarnos a comprender mejor el origen de la verdad y el por qué Yeshua es tanto rey de Israel y no solo sacerdote. Escribió David proféticamente en Salmo 2, versículos 6 y 7. Yo he instado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto de Adonai. Él me dijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Salmo 2 es considerado como el salmo real, utilizado originalmente en la ceremonia de ascensión al trono de un nuevo rey. Pertenecía a la dinastía davídica. Sobre los ritos de coronación puede mirar en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 28 a 53. Junto al Salmo 2 está el Salmo 110, donde se nos juntan dos oficios en una misma persona. Es aquí donde se presenta un poquito más claro la raíz de nuestra cita principal. Hoy te ungí, en ti me complazco.
hoy te ungí, te declaré mi hijo, en ti tengo complacencia, ¿no? Las dos ediciones que hemos visto al principio. Los dos salmos son salmos dedicados al Mashiach, quien iba a ser sucesor de la dinastía davídica, pero a la vez se le asemeja al estilo rey y sacerdote, conforme a un antiguo modelo de la época, y se nos da el ejemplo de un rey justo, es decir, un Melech Zadik, un título y un atributo que juntos forma un nombre metafórico, Melchizedek. Para más detalles, pues les recomiendo que vean el PDF El sacerdocio en Israel. Ahí ya se explica un poquito mejor ese sentido. He instalado a mi rey y mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. La historia nos remonta en la primera sucesión real dentro del reinado de Israel. Al ser David muy anciano, su hijo, Adonijah, trató de autoproclamarse sucesor al trono. Puedan ver en el 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 5 hacia el 14, lo que pensaba este Adonías. Pero este privilegio fue prometido al hijo de Bethsheba, a Salomón. Pero al llegar la noticia a David sobre la declaración de su hijo Adonías, decretó: haced subir a Salomón, mi hijo, en mi mula. Ahí volvemos otra vez, ¿no? Cuando vemos a Yeshua entrando sobre una mula dentro de Jerusalén, ¿no? Cumpliendo esta parte de la profecía. No por nada está presentado de esta forma, pero no vamos a entrar ya, que nos vamos a alargar demasiado, ¿no? Por eso les digo que podemos hablar mucho sobre una misma cita porque se entrelaza, tiene conexiones con muchas verdades, muchas partes importantes de las Escrituras, reveladas ya en el Tanaj, profecías. Solamente nos vamos a quedar para seguir con nuestra idea principal. Inmediatamente, David decretó hacer subir a Salomón, mi hijo, en mi mula. Inmediatamente fueron dadas órdenes para la coronación de Salomón. Habían de formarse una procesión por los siervos de su amo, la guardia del rey. La toma de posesión del nuevo rey se hizo al estilo oriental. Fue muy impresionante. Fue un profeta acompañado por un profeta, un sacerdote y Benaías. Benaías era uno de los 30 valientes de David. No sé si conocen la historia, bueno, pueden leerlo en 2 Samuel, capítulo 8, 18, y también en capítulo 23, versículo 20, 39. Allá se presenta los nombres y las hazañas de esos 3 valientes, que eran comandantes generales, ¿no? Comandantes de la Guardia Real. Era Benaías. Y dirigieron el majestuoso desfile de coronación. Pues una escolta de mercenarios extranjeros, cretenses y filisteos garantizó la máxima seguridad de este evento, de la coronación oficial de Salomón. Como ya se ha dicho, el simbólico ceremonial exige que el sucesor monte la mula de su antecedor, ¿vale? De su anterior rey. Con este acto se inicia una nueva dinastía, la davídica. Es la primera vez que un hijo de un rey asciende al trono de Israel. Fue la primera vez en la historia cuando un sucesor, porque aunque fue Saúl el primer rey, pues su sucesor no pasó a ser rey porque murieron Jonatán murió, junto con su padre en la guerra con los filisteos. Y ya sucedió David como el siguiente rey. Y en este caso el siguiente sucesor, el primer sucesor al reinado descendiente fue Salomón, oficialmente. Por ser la primera vez, así se explica en parte el desbordante júbilo de la celebración. Los soldados de la Guardia Real, a partir de aquel momento, se convirtieron en la guardia personal de Salomón. En aquel entonces las mulas eran usadas por los príncipes. Y pueden verlo en 2 Samuel, capítulo 13, versículo 29, recordando que los hijos del rey tomaron cada uno su mula, ¿no? Dice en la cita. Pero había una mula
de Estado, cuyo uso sin permiso especial estaba prohibido a todos los súbditos, bajo pena de muerte. Así que el privilegio concedido a Salomón fue una declaración pública en su favor como el futuro oficial rey, ¿no? Lo que dijo, hacer su vida Salomón, mi hijo, en mi mula, dicen en la cita principal, ¿no? 1 Samuel 5:14 está el pensamiento de Adonías, y más tarde pues Salomón dijo, haced que mi hijo monte en mi mula. Bueno, puede ver en Esther capítulo 6, versículo 8 y 9, el favor, el título, el gozo, el privilegio que se le daba a una persona que cabalgaba. Recuerdan la historia de Mardocheo, cuando fue subido sobre este animal y llevado por toda la plaza de toda la ciudad a la vista de todos los súbditos en esta tierra ajena. Llama la atención que Benaías, Sadoc y Natán, el profeta, hayan de llevar a Salomón para su coronación al arroyo de Gijón. Gijón era el lugar donde había una fuente, una cisterna al oeste de Jerusalén. Pueden ver en 2 Crónicas 32, versículo 30. Fue elegida como el lugar, un lugar público para proclamar esta coronación, ¿vale? Un lugar público, exactamente como el sacerdote, por contraste, ¿no? Se presentaba a la entrada del templo, ¿vale? A la entrada del lugar santo, y allá se hacía su lavado públicamente de consagración. Obviamente no se entiende que estuvo desnudo, ¿no? Porque sería una vergüenza que presente su parte, ¿no? Fue sumergido, fue bañado, lavado ante el público, como nosotros hacemos el bautismo, la inmersión, pues públicamente ante testigos para confirmación. Hay quien supone que esta agua era una parte de este río, bueno, esta Gijón era una parte, o decir, el cuarto río que pasaba por Edén, ¿no? Según Génesis capítulo 2, versículo 13, pero es una interpretación. Obviamente después de la mutación de los continentes, después del diluvio, pues se perdió el conocimiento sobre estas 4 fuentes. Es uno de los manantiales, Gijón es uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo, se cuenta, ¿no? Según los datos oficiales, que permitió el asentimiento humano en Jebus. Jebus era la fortaleza de los jebuseos, que más tarde pues, fue conquistada por David y fue convertida en la fortaleza de David. Ya mudó su residencia de Hebrón a Jebus y cambió este nombre por el que hoy conocemos, Jerusalén. Ahora es el nombre de Jerusalén. Dado que la fuente era intermitente, fue necesaria una excavación que se convirtió en lo que conocemos en el Brit Hadashah como la piscina de Siloé. ¿Recuerdan la historia? En esa piscina se suponía que bajaba un malaj, un ángel, y cuando éste removía el agua, el que se sumergía entonces enseguida en ella, en esa piscina grande, era purificado de toda su inmundicia, obviamente, y sanado de sus enfermedades. Acá es una historia hermosa en Juan capítulo 5, versículo 1:16, de la sanación del paralítico. Pero quizás no tiene mucha relevancia esta historia, este Gijón, como la piscina de Siloé, pero siendo un lugar público, un lugar de historia, se presenta el agua, ¿no? Como el lugar de reunión, algo públicamente visible ante los ojos de la nación. Pero bueno, regresando al tema, como el dicho hoy te engendré de Lucas 3:22, y aunque se aplica al bautismo, no prueba de un nacimiento espiritual, no por eso hemos leído sobre lo que el malaj pues encomendó, dijo a Yosef y a Miriam, a la madre, porque él ya era hijo del Altísimo, se dijo que será llamado así porque él lo es en realidad.
Así que no tiene el sentido de un nacimiento espiritual como se interpreta en el cristianismo mesiánico, sino que no tiene nada que ver. La historia del dicho literal, pues es un trasfondo del Tanaj donde se nos presenta el inicio de una obra. Por esta razón investigamos estos dichos, estas palabras hebraicas, para conocer el trasfondo, la historia, la cultura, lo que es lo que hizo en realidad Yeshua o a qué hizo referencia. Hoy te engendré, en ti tengo complacencia. Y así vimos cómo se ungía, cómo se consagraba el sacerdote por medio del bautismo, y vamos a ver la coronación del rey, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Que también al momento cuando subía al trono se declaraba hijo de Elohim. En este contexto de la coronación real, el ungido se convertía en la persona elegida por Elohim a ser el gobernante sobre su pueblo, de la misma manera como era ungido el sacerdote. También era ungido el rey, siendo así confirmado por Elohim en su servicio, ¿vale? Con el aceite sagrado que se le ponía en la cabeza y se consideraba ungido. Bueno, es la misma palabra que se usa como Mashiach. Y para diferencia del Hamashiach se dejó este énfasis para separarlo de los demás ungidos. El rey David pues fue ungido por Salomón, por Samuel, cuando en los días del rey Saúl, cuando se presentó en su casa, en la casa de Ishai, del padre de David, pues y allá pasó Ishai a sus hijos delante de los 7 hijos, no por casualidad, es el número 7, David es el número 7 de sus hijos, el más pequeño, y el profeta pues derramó el aceite, este aceite especial, es un aceite que se prohibía tener una copia, que alguien haga uso de esta clase de aceite dentro del pueblo bajo la pena de muerte, ¿no? No se podría, no era permitido porque era consagrado, la persona era apartada, dedicada para una obra especial. Así como el sacerdote, de la misma manera el rey se ungía, y las escrituras pues nos presentan algunas evidencias de los reyes ungidos de esta manera. De tal modo, pues el autor del libro de los Hebreos fusiona el derecho real con el privilegio sacerdotal en un mismo ungimiento. Vemos en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, ¿no? Sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y quién fue el que dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? El que lo dijo, pues obviamente fue su padre, es lo que se escuchó desde el cielo. Y algunos dijeron: un trueno. Fue su padre dando a conocer públicamente, ¿no? A la vista de todos, que la persona, que el cielo confirma para cumplir las dos funciones ya estaba a la vista de todo el pueblo, semejante como fue el lavado públicamente de Aarón, como oficialmente fue decretado el reinado de Salomón a vista de todo el pueblo. Por eso, y no por casualidad, fue llevado a la fuente de Gijón, porque era el lugar público donde toda la gente venía a abastecerse de agua. Quiero acabar con un verso relevante. Salmo, versículo 2, versículo 12. Con temblor besad sus pies, dice una edición. No se irrite y perezcáis en el camino, pues su cólera se inflama de repente. Venturosos los que a él se acogen. Y otra edición dice, Salmo 2, versículo 12, honren al Hijo, no sea que él se enoje y perezcan ustedes en camino. Bueno, ¿en qué camino? Bueno, aquí hay larga tema para hablar sobre eso, para identificar qué está hablando, por qué se enoja el Hijo, por qué podemos perecer por su enojo. ¿Cómo vamos a, si se supone que el Hijo es amor? ¿Cómo nos va a matar? ¿No? ¿Cómo va a hacer que perezcamos? Bueno, hay muchas citas en el Tanaj, también puede ver, y se pusieron en contra de su espíritu, de su Ruaj, y el Ruaj pues se le puso en contra. Honre al Hijo, no sea que él se enoje y parezcan ustedes en el camino. Al encenderse su ira en un momento, felices todos los que en él se refugian. La palabra hebrea para honrar
o besar, como cita la edición anterior, es nasak. Es una raíz primaria que principalmente significa besar, figurativamente, o bueno. También se puede decir someterse a la autoridad, a algunos otros sentidos, como forma de adoración, ¿no? Reverenciar, besar, ¿no? A honrar, como forma de glorificar o de respeto. El alcance de ese sentido es muy amplio, basta hasta exaltar a Yeshua hasta lo sumo, como por ser el único hijo real del Altísimo Soberano de todo el universo. Sé que hay muchas telas por cortar por aquí, para algunas personas, pues, que es por prejuicios, por enseñanzas doctrinales, pues se apresura y dice, oh, ¿qué está diciendo Daniel con este asunto? ¿Cómo puede glorificar o decir reverenciar o dar honra al Hijo de tal manera? Les recomiendo a esta persona que refrene sus prejuicios y que se ponga a investigar para conocer quién es el Elohim de Israel. Al no darle el respeto y la reverencia que merece su majestad, Yeshua, hasta la posibilidad de estar ante lo que en Apocalipsis es llamado, o cabe la posibilidad de estar ante lo que en Apocalipsis se llama el enojo, se presenta como el enojo del Cordero. ¿Vale? Eso, cuando una persona se apresura y no da esa reverencia a Yeshua por no saber quién es, esta persona que dijo es Hamashiach, que fue ungido para cumplir un propósito, que fue confirmado, ¿vale?, ante los ojos de todas las naciones por ser hijo del Altísimo, con el título que se le reconoce desde aquel momento como el título real: hoy eres mi hijo, te he engendrado, es decir, te di en función como una nueva persona calificada para la función real de ser gobernante sobre el pueblo de Israel, o como sacerdote que se iniciaba su oficio como sacerdote por medio de la inmersión, pues el Padre mismo de Yeshua da confirmación: a él lo he elegido, seguidle. ¿Cómo lo voy a conocer? Si es igual, Isaías 53, entre los hombres. ¿Cómo lo voy a conocer? Pues así se dio a conocer, se presentó, y él mismo, pues en el Tanaj, se presentó de esta forma en la tercera persona. Pues la gente que no hace diferencia que en el Tanaj es el mismo Redentor, es Yeshua mismo, no comprende que en las Escrituras se presenta el Padre de Israel, tanto en el Tanaj como él mismo en el Brit, y que en el Brit se presenta que el que es Elohim y Padre de Israel tiene a su Padre. Ese es un concepto que para muchos da un dolor de cabeza, y eso viene por la confusión de los credos trinitarios, dualistas o unitarios, ¿vale? Tres ismos de tres raíces muy raras, que las tres por igual pues contradicen el Shema, que es Ejad, uno, numérico singular. Y la gente, como no comprende que el Elohim de Israel puede tener un padre, va a decir, pues, ¿cómo puede el Elohim de Israel, el único Salvador, venir en el Brit Hadashah y ser el Salvador mismo? Claro, los prejuicios de una persona, pues, a veces hace un bloqueo mental, pero el que busca la verdad, al que toca se le abrirá, al que busca hallará, porque hay una mana enterrada, hay un tesoro escondido para el que de verdad quiere adorar en espíritu y en la verdad. Que todos comprendan que la suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros tenemos en las Escrituras lo que Salmo 119, 160 nos presenta como la verdad, como que es la suma de la palabra. Pues allá tenemos todo lo necesario para conocer quién es el Elohim de Israel. ¿Por qué yo tengo que dar este honor al Hijo? Porque si no, voy a ver el enojo del Cordero. Y no sé si se pueden imaginar un Cordero que se presenta como el Elohim del amor, ¿no?, o el amor perfecto. Pueden verlo enojado, un Cordero enojado. No sé si se imaginan, ¿no?, que honren al Hijo, no sea que Él se enoje. Pues se supone que el Mashiach es el amor hecho carne. El Cordero enojado. Por eso está escrito: en su enojo pisoteó naciones, y su sangre, dice, ¿por qué tu ropa está manchada de sangre? ¿Por qué pisoteó naciones en su
enojo. ¿Por qué? Porque su brazo derecho es llamado la justicia. Ese es el carácter de mi Elohim, es el Elohim de Israel, el redentor de Israel, el único que me puede a mí juntar o restaurarme en la posición de reflejar su imagen para que el fuego consumidor de la presencia de su Padre no me consume cuando Él me va a presentar como una esposa lista, preparada, perfecta ante su Padre. ¿Vale? Este es todo el plan de redención resumido que Pablo la presenta a la suma de la congregación, donde Yeshua, que se presenta como el que purifica a su pueblo, a su congregación, a los redimidos, para que al reflejar su imagen, por empatía, ¿no? Para reflejar su imagen y semejanza, pueda presentarla ante su Padre y que su Padre le dé el visto bueno para el matrimonio. ¿Vale? En este sentido del lenguaje alegórico. Pues el Salmo 2:12, honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, porque hoy estamos caminando, ¿no? Caminando. Los sacaré del medio de las naciones y os llevaré en el desierto de las naciones. Aquí litigaré con ustedes en el Tanaj, en profecía, cara a cara. Lo pasaré por debajo de la vara. ¿Vale? Honren al Hijo. Llegó el momento de dar gloria al Creador, al Hacedor. Y este es Yeshua. Honren al Hijo, no sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Hay una bendición para todos cuantos lo adoran. En esta misma cita, felices todos los que en Él se refugian. ¿Vale? Hace de Él mi escudo, mi defensa, mi bandera, como se presentó David sobre el Elohim de Israel. En Él se refugió. Bendito sea el nombre del Hijo del Altísimo, del Ha-Elión. Bendito sea nuestro Elohim Altísimo en comparaciones con los demás ídolos de este mundo, que no son nada, aunque son llamados como Elohim. Bendito sea el nombre de Yeshua, en cual reside toda nuestra salvación. A Él toda la gloria, porque, claro, dice en el Brit Hadashah, el que honra al Hijo, pues honra a su Padre. No hay forma alguna de adorar, de exaltar, de glorificar, de traer nuestra ofrenda ante el Padre de Yeshua, si no damos el mérito que se le corresponde al Hijo heredero de todas las cosas, al que es mi Elohim directo, mi Padre, mi soberano, mi Redentor, ¿vale? Mi hermano más cercano, el que se convirtió en mi Goel. Por eso vino el Ruach HaKodesh, descendió sobre Miriam, y el Hijo que se formó en ella, ¿era quién? El Hijo del Altísimo, ¿vale? Otro asunto, porque Yeshua es el Ruach HaKadosh, ¿no? Y Él nos santifica, y Él santifica con Ruach HaKodesh a la persona. Gracias a Yeshua somos santificados, purificados, limpiados, lavados por medio de su sangre, para que un día podamos estar en la presencia del Padre de Yeshua y recibir el visto bueno para heredar la eternidad. Bueno, espero que todos sean benditos en el nombre de Yeshua, de nuestro Elohim y Redentor, nuestro hermano y nuestro soberano al mismo tiempo, para que su Ruach descienda sobre cada uno de ustedes y les brinde el gozo de entrar en el servicio para ser ungidos, para convertirse en una nación de reyes y sacerdotes. Amén. Bendito sea el nombre de Yeshua. Bendito sea su Padre para siempre. Shalom.